Señor ahí delegando, platicando. Lo vamos a dejar ahí. No me contesten ahorita. Tal vez al transcurso del estudio algunos vayan captando lo que es. Así es que vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios que el Señor nos bendiga en esta tarde, para que su palabra fluya en nuestras vidas y su palabra nos siga cambiando y nos siga transformando, preparándonos para toda buena obra. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie para orar, por favor, y así vamos a tomar una escritura. Vamos a orar. Padre santísimo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra y las gracias, Señor, por la bendición tan grande que nos concedes estar en este maravilloso lugar. Gracias a ti, Señor, estamos aquí porque tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has librado de nuestros enemigos visibles e invisibles. Y nos has dado la oportunidad de venir a postrarnos a tu presencia en este lugar para adorarte, para alabarte, para bendecir tu santísimo nombre. En agradecimiento, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros hasta el día de hoy. Te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo quien nos alimente en esta hora y nos haga oír tu palabra. Úsame, Señor, en esta tarde, que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de tu siervo, que sea palabra celestial de tu presencia y no sea palabra humana ni sabiduría humana. Dame esa fortaleza, esa facilidad de palabrería, reconociendo que tú eres el que haces todo en mí. Yo no soy nada, Señor, yo solamente estoy aquí tratando de ser un vaso en tus manos para que nos alimentes por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amada familia, la Biblia está llena de promesas y de bendiciones para todos nosotros. Y nosotros debemos de acercarnos o confiar en Dios, de que si en su palabra está escrita que hay promesas y bendiciones, debemos de confiar en esa palabra. Amén. Porque muchas veces, a pesar de que somos hermanos, dudamos y empezamos a buscar en otros lugares, cuando debemos de mantenernos firmes como anclas de un barco que es inmovible. Para sostener, por más pesado que sea el barco, esa ancla se mantiene firme. Amén. Y nosotros debemos de mantenernos firmes en lo que hemos y en quien hemos creído. Amén. En la palabra de Dios y en sus promesas. Amén. Y en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, un versículo muy conocido que se encuentra ahí, dice la palabra de Dios: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esta palabra, hermanos, debemos de mantenernos firmes y seguros de que Dios no miente. Si nosotros nos dio la bendición de habernos convertido y aceptar a Cristo y tener fe, creerle a Dios que su palabra es buena, debemos de mantenernos en esta palabra. Pero muchas veces nosotros caemos en la desesperación porque vemos que nuestra familia no viene a Cristo y empezamos a buscar por otros lugares, con otros hermanos, con otros pastores que muchas veces vienen a nuestras congregaciones o conocemos en otro lugar, porque nos dicen que son evangelistas, son profetas, son apóstoles, son grandes misioneros. Y muchas veces confiamos en ese hombre que puede ser un milagro en la vida de nuestras familias. Pero no es así. Cuando uno empieza a hacer esas cosas es porque te estás perdiendo del camino, de la fe, de lo que has creído, y empiezas a moverte. Y eso es un peligro. Nosotros debemos de creer en la iglesia, en la congregación donde hemos crecido o nacido y seguimos adelante, de que no somos nosotros, sino es Dios el que hace todo el cambio a su tiempo.
nosotros lo que debemos de hacer es mantenernos simplemente en oración y decirle: Señor, dice tu palabra que crea yo y mi familia será salva. Y yo espero ese cambio, Señor. De ahí no me moveré. Yo espero porque sé que tú cumplirás tu palabra. Así es que, hermanos, esta es una pequeña introducción antes del estudio, pero quiero que tengamos confianza en el Señor. Que tengamos confianza de que Él va a cumplir esta palabra. Pero para que Él cumpla la palabra, nosotros debemos de mantenernos firmes, como ancla de barco, sin movernos, sin ver por otro lado más que al Señor, el que conoce los corazones, los tiempos y caminos de cada persona, y que a su debido tiempo Él hará el milagro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que no entremos en desesperación, en angustia, en desánimo. Hay que dejarlo todo al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Esa es una pequeña exhortación para motivarnos y seguir firmes, hermanos. Vamos a entrar al estudio porque este estudio está muy interesante. ¿Cuántos se quieren gozar? ¿Cuántos vienen fresquecitos? Porque yo vengo fresquecito, vengo con todo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos vienen con sueño? Ok. Vamos a comenzar con la lección número 4. A ver cuánto tiempo nos lleva para terminar esta lección. Gloria a Dios. Porque para hoy, ¿qué horas son? Ok, 15 para las 5. Hoy traigo un versículo nomás de esa lección que consta de 20 versículos, esta lección. Así es que si un versículo nos llevamos cada 8 días, pues nos vamos a aventar un buen rato. Dice aquí el escritor: creemos que Dios se ha manifestado en carne. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Lo han comprobado? ¿Hay comprobancia de eso? De que Dios se manifestó en carne. No dudar, no hay que dudar. Sí, hermano. La Biblia dice que el Señor se manifestó en carne. Perfecto. Con ánimo. Con seguridad y firmeza. Creemos que Dios se ha manifestado en carne. Que Jesucristo es el único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguros? Amén. ¿Hay bases bíblicas? Amén. Eso. Y que Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que nos acompaña en este momento. Tengo mucho tiempo de que lo conozco también. No sé si se acuerde que creo que lo conocí allá con el pastor Jiménez, ¿verdad? Sí, ya sé. Muchísimos años. Y gracias a Dios que está con nosotros. Yo pensé que se iba a echar una alabanza, pero pues dice que no le llegamos al precio. Bueno, eso es nomás para... Ya. Continuamos. En el Antiguo Testamento conocemos a Dios como el Padre de toda la creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En los 4 evangelios lo encontramos como el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, Dios manifestado en carne. En la redención de la humanidad y desde el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Qué bueno, Gloria a Dios. Es una prueba de que estamos en el buen camino y vamos por el buen camino con estas señales del Espíritu Santo que se derrama en la iglesia. Es una prueba que no podemos negar, porque ¿cuál es la señal del Espíritu Santo que nosotros tenemos? Algunos hablan lenguas, otros no. Y muchos de nosotros tenemos eso. Señal de que se está cumpliendo esa palabra. Amén. Que Jesucristo sea el mismo Dios
Creador de todas las cosas. Vamos a ver a Juan capítulo 1, versículo 10. Juan capítulo 1, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 10. Vamos a agarrar ese versículo y de aquí se van a abrir muchísimos versículos en los cuales nos vamos a gozar en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. San Juan capítulo 1, 10. ¿Qué dice ahí? El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no. Ok. San Juan capítulo 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba, ¿quién estaba? Jesucristo. Y el mundo por él fue hecho. ¿Sí o no? Sí. ¿Están seguros? Pero en el principio dice que era Dios. Dios creó el cielo y la tierra. Ok, fíjense bien, por eso la pregunta de hace rato. Fíjense bien la pregunta de hace rato. Por eso les dije, al transcurso del estudio a lo mejor nos damos cuenta quién estaba con Dios. ¿Ok? Dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora bien, vamos a Génesis capítulo 1. Ahorita vamos a regresar a San Juan otra vez. Génesis capítulo 1. Versículo 1, ¿qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en el versículo 10, ¿qué dijo? En el mundo estaba Y el mundo fue hecho por él, por Dios o por Jesucristo. El mismo Dios, efectivamente. Fíjense bien porque a lo largo de estos estudios nos hemos dado cuenta y hemos venido viendo que Dios es el mismo desde el principio hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos. Él es Dios, Él es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de ahí Él creó todas las cosas que hay en ellos. Ok. Ahora bien, San Juan capítulo 1, 3. ¿Qué dice? Todas las cosas por él fueron hechas, Y sin él nada de lo que que es hecho fue hecho. Ok. Juan capítulo 1, 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo, si nosotros no ponemos atención a lo que marca la palabra de Dios, nos podríamos enredar con toda facilidad? Porque al principio nos habla de Dios, el creador de todas las cosas, el que hizo los cielos y la tierra. Y aquí está escrito en Génesis. Pero aquí estamos viendo en San Juan, dice todo lo contrario. Dice que Jesucristo hizo. Entonces, para los que no son entendidos, los que no tienen la revelación del Espíritu Santo, fácil se pueden equivocar y sacar una conclusión errónea. Errónea, equivocada, y es un peligro. Es un peligro todo eso. Ahora bien, Génesis capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. 2. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, fíjense bien. Acabamos de ver capítulo
1, versículo 3 de San Juan, que Él hizo todas las cosas. Fíjense bien. Ahora en Génesis dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Punto final, punto y coma. Punto y coma. Así es. Estaba oyendo al pastor que decía, a nosotros a los 7 años ya debemos de limpiar, ya debemos de estar limpio de todo. Punto y coma. Ya de ahí no pasa nada. Ok, entonces fíjense bien. Estamos viendo que Dios terminó, pero Él hizo todas las cosas. Todas las cosas. Qué interesante. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo fue el que hizo todas las cosas. Todo. Ahora bien, dice la palabra de Dios. Encontramos en el verso 7 del capítulo 5 de Primera de San Juan. Vamos a ese. ¿Primera? Sí, de San Juan. 5 de Primera de San Juan, un libro que está hasta por allá. A ver, ¿qué dice ahí? No, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok, fíjense bien, no pierdan esa cita. Génesis capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense bien la autoridad que Dios le había dado al hombre al principio. Nosotros nos puso por reyes para gobernar todo. Hasta los animales y bestias se nos tenían que sujetar. Pero todos los animales y bestias quedaron fuera de nuestro control cuando Adán pecó. Les dio esa libertad de que nos ataquen. Ya no se someten. Ahora bien, fíjense bien. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Yo les digo, ¿quién estaban ahí? Jesús, el mismo Dios, los ángeles. ¿Los qué? No. La creación Dios la estaba haciendo. La estaba formando. Dijo, hagamos al hombre. Acabamos de ver Primera de Juan. ¿Qué dice ahí? Estaban, ¿qué? Estaban los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay tres, es uno. Ahora bien, Dios dijo, hagamos. Como Padre le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, que es podríamos decir, el corazón de Dios. El Espíritu Santo es todo. Estaban ellos tres haciendo la creación del mundo. Esa es una pregunta que muchas veces yo me la hacía también, y muchos me la hacían. Era una pregunta muy difícil de contestar. Pero es que, hermano, si pensamos humanamente, ¿verdad? Pensaríamos que había 3 personas ahí. Pero no decía, era el mismo Dios, era el uno, era Dios. Pero allí estaba, ¿qué? En Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene ahí? Nuevo Evangelio. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Como que esa cita es diferente, ¿no? Primera de San Juan. Sí, donde dice
Sí, pero ahorita le dije que vea Juan, Nuevo Testamento, Juan 1:1. Este era el verbo y el verbo era con Dios en el principio. ¿Se fijan? ¿Quién es el verbo? Dios. ¿Cómo se le llama a Jesucristo? Verbo. Porque en Primera de San Juan, ¿qué dice? El verbo, estaba el Padre, el verbo y el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Estaba el verbo desde el principio. Dice, era Dios, estaba con Dios. ¿Sí? ¿Sí dice la palabra así? En el principio, ¿qué dice? Era el verbo. ¿Quién era el verbo? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el verbo se le llama Jesucristo. Se le llama Jesucristo, el verbo. Y el verbo dice, era con Dios. Con Dios. Y el verbo era Dios. Qué interesante, ¿ah? Fíjense, por eso estos estudios tan interesantes. Porque estos nos hacen conocer más a profundidad la palabra de Dios. Nos hace conocer más a profundidad. Si yo no traigo este estudio que Dios puso en mi corazón, yo tal vez no supiera hasta ahorita que en el principio, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tal vez todavía tuviera esa duda de con quién Dios estaba hablando ahí. Pero aquí en San Juan dice, el verbo era con Dios. Posiblemente estaban los tres, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo en persona. Entre ellos, todo es posible. No hay dos, no hay tres, es uno solo. Efectivamente. Por eso, Dios se puede dividir en tres. Pero como dice Primera de San Juan, son tres los que dan testimonio y los tres Es Dios. Dice, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. es Dios. Estos tres son uno. Efectivamente. Es que si pensamos, hermano, que son tres personas distintas, entonces ya volvemos nosotros Que hay tres dioses. Que hay tres dioses. Nosotros creíamos en la antigüedad que creíamos que eran tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Dios era el ancianito, Jesús el Hijo que está a la diestra y luego la paloma. Ok, fíjense bien. Por eso, Primera de San Juan está confirmando, eran tres en uno. Ahora bien, fíjense bien. En el Viejo Testamento estaba el Hijo como Padre. En el Nuevo está como Hijo. Y en el Nuevo Testamento, en San Mateo, dice, porque toda potestad y autoridad se me ha dado a mí. Toda. Él recibe todo el poderío y la autoridad y adoración como hijo, pero viene siendo el Padre. Ahora por eso nosotros ya no lo conocemos como Jehová. Ahora lo conocemos nosotros como Jesucristo Hijo, como Jesucristo Padre, como Jesucristo Espíritu Santo. Por eso esa lectura de Primera de San Juan lo está confirmando para que no haya confusión. Ya no hay confusión. Entonces, en el Viejo Testamento estaba Dios, pero en el Nuevo Testamento viene Dios como Padre y deja todo el imperio a su Hijo, a Dios mismo, pero como Hijo. Todo. Queriendo decir, humanamente, es como un padre cuando deja todos sus negocios y se los da a su hijo. De hoy en adelante yo ya no hago tratos con nadie. El que quiera hacer negocios, vayan con mi hijo. Yo ya me jubilo. De hoy en adelante va a ser mi hijo el que toma el control de todo. Y el que no quiera hacer tratos con él,
pues no va a tener con nadie porque yo estoy en mis vacaciones. Por eso toda autoridad y poder está en Jesucristo, para sanar enfermos, reprender el demonios, para ser salvos, para perdón de pecados, para todo. Porque ya no usamos a Jehová, que Jehová nos va a salvar, que Jehová... No, ya todo cae en el Hijo. En el Hijo, dice el libro de Hechos o Romanos, dice, porque no hay otro nombre. Antes estaba Jehová en que el pueblo de Israel podía ser salvo, pero por medio de sacrificios. Ahora ya no. Efectivamente. Efectivamente. Ya como, mira, una palabra muy interesante. Como Padre, Él va a estar en los cielos. Él va a estar en los cielos. Y posiblemente, me hago una imaginación, que posiblemente esté un cordero, o sea, un hombre con figura de cordero, el cual simboliza al Señor Jesucristo. No sé, es un misterio, eso es algo maravilloso. Pero como hijo en todo el mundo es Jesucristo, para salvación para todas las naciones del mundo y perdón de pecados. No hay más, dice la Biblia, no hay más otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya ahí ya no queda Jehová, otro nombre, ¿cómo se le llama? Pues el pueblo de Israel le llama Adonai. Entonces ya todo eso, ya en el Nuevo Testamento ya no aparece nada de eso, solamente aparece Jesucristo, el verbo principal que estaba con el Señor en el principio. En el principio era el verbo, pero la palabra se manifestó. Ok, era el verbo. Pero después, Dios grande y poderoso, pues se quiso dar a conocer como Padre. Pero al principio era el verbo. Padre en el pueblo de Israel. Pero al principio dice que era el verbo, era Jesucristo. Y después volvió a ser hijo. Volvió a ser hijo para venir como hijo a la humanidad, trayéndonos esperanza y salvación para nosotros. En pocas palabras, la enseñanza es que Jesucristo es Dios. Es Jesús. Efectivamente. Es lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que dice Juan, capítulo 1:1. En el principio era el verbo. Se conocía como el verbo posiblemente. Y el verbo dice era con Dios. Y el verbo era Dios. Qué interesante. Por eso cuando estaba haciendo Dios, que es el verbo, que es Jesucristo, estaba haciendo la creación, dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza e imagen. Estaban los tres, como dice Primera de San Juan 5:7, ¿no? Ahí estaban los tres. Una pregunta que muchas veces, yo no sé si ustedes se la hacían, pero yo sí me la hacía. ¿Quién eran? Unos decíamos que a lo mejor era un ángel poderoso, el arcángel Miguel o no sé. Pero también ellos fueron criados. Son creación de Dios. A muchos de pequeños nos enseñaban la Trinidad, como le digo, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cada vez que uno cerraba sus ojos para orar, siempre tenía uno de esos tres en la memoria. Porque nos enseñaban fotografías de todo, de imagen. Sí, efectivamente. Pero
como nosotros les digo, como venimos viendo estos estudios, nos hemos venido dando cuenta que Dios es el mismo. Así es uno, que Dios es uno. Manifestado. Dios se manifestó así. Manifestado en carne, como hijo, como redentor, como cordero. ¡Qué tremendo! Dios mismo manifestado al mundo. Porque no puede venir una santidad tan grande como Dios a una tierra pecadora llena de sangre. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Invisible. Dios es espíritu. Ok, como espíritu era padre, pero como hijo, como Jesucristo se presentó como carne. Visible. Que nosotros pudimos ver. O el pueblo de Israel pudo ver y palpar. Para eso hay otro versículo más abajo. Ahorita vamos a seguir estudiando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces quedamos que ¿qué? En el principio era Dios, Jesucristo y el Hijo. Jesucristo. Era Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, los que hablaban y decían, hagamos al hombre como nosotros. Ellos estaban platicando, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. ¿O hay alguna duda tienen acerca de eso? ¿O pueden decir a lo mejor fue un ángel? Porque hay ángeles poderosos, de grande rango. Pero no, si nosotros vamos, la Biblia nos dice que todos los ángeles también fueron criados como nosotros. ¿Ok? La respuesta ya está, hermano, en el versículo 7 que dice, y estos tres son uno. Sí. Y luego si miramos, haga de cuenta que el hombre fue la última que creó el Señor. O sea, ya toda la creación Ya estaba hecha. Ya estaba toda la creación. Sí. Los ángeles, los cielos, la tierra y todas las... Efectivamente. Fíjense bien la importancia que Dios nos dio a nosotros. Porque Dios, cuando estaba haciendo la creación, no dice la Biblia que dijo, vamos a hacer la creación. No dice. Dijo, Dios, voy a hacer esto y esto. Como que no le pidió consejo a los demás como cuando hizo al hombre. Este caso es especial, hermanos y hermanas. Es un caso especial. Yo hay veces me pregunto en oración, Señor, ¿qué es lo que hay en nosotros para que pelees por nosotros? Por no decir otra palabra, para que te aferres a nosotros, sabiendo que tienes poder y autoridad para acabar con nosotros y hacer un pueblo obediente como tú quieres. Sin embargo, está con nosotros allí, ahora sí, luchando y peleando como el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué hay? Por eso es, ahí en Génesis dice, hagamos al hombre. Ahí como que toman consejo los tres, ok, ¿cómo lo hacemos al hombre? ¿Cómo lo hacemos? Porque ya tenemos toda la creación terminada, y ahora podríamos decir, se nos acabaron los recursos. Ahora, el hombre, ¿de qué lo hacemos? ¿De qué forma? ¿De qué figura? Y pues ahí, no sé, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, maybe, I don't know, ha de haber dicho, hay que hacerlo como nosotros. Hay que hacerlo como nosotros. Diferente a toda la creación. Y ya nos puso entendimiento, raciocinio, un corazón como Dios tiene también un corazón. Dice que en su corazón le duele cuando alguien peca, lo desobedece. Cuando hizo rey a Saúl, dice que le dolió en su corazón. A nosotros nos puso un corazón. Tenemos la semejanza de Dios en sentimientos.
en entendimiento, en sabiduría. Ahora nos está equipando de sabiduría. Sabiduría espiritual, celestial, como ellos. Pero para eso tenía que haber ese cambio, de lo creado a lo espiritual. ¡Qué tremendo! Así es que, hermanos, gocémonos porque nosotros no somos cualquier creación creada por Dios. Se le puso difícil la situación para que nos hiciera a nosotros. Tanto que dijo Dios, ¿y ahora qué hago? Quiero hacer al hombre, pero no sé cómo hacerlo. A ver, hijo. Y nos hizo a nosotros, semejante a nuestro Dios. Eso es algo maravilloso, hermano. Por eso nosotros no somos cualquier cosa. Nos hizo tan perfectos. Nos hizo perfectos. Y Dios le gustó nuestra imagen, cómo nos hizo más que toda su demás creación. Pero sin embargo nosotros nos portamos mal. Una generación rebelde, una generación que no quiere reconocer a su Creador, una generación que se dice, es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Y a veces me pregunto, ¿y dónde la compraron su vida? Qué interesante. ¿Seguimos o ya le paramos? Ok. Entonces, cuando nos dice, vamos a seguir. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos son lo que acabamos de ver en primera de San Juan, ¿verdad? 5:7. Ok. Son tres en uno. Y estos tres son uno, dice. Estos tres son uno en la persona de Jesucristo. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Jesús en su divinidad es el Padre eterno. Isaías 9:6. En San Juan 14:8-9. ¿Qué dice ahí? San Juan 14:8-9. Sí. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fíjense bien. Jesucristo era y es el mismo Dios. Estamos viendo varias escrituras que nos confirman eso, hermanos. Para que no haya equivocación. Jesús le dice, Felipe, espérame, me estás enloqueciendo con esa pregunta. ¿Cómo quieres que te presente al Padre? Dice, mírame, yo soy la imagen del Padre, porque Él no puede venir espiritualmente. Yo soy el Padre, en persona como ustedes. Yo soy. Si tú me estás viendo al Padre. No hay otra persona diferente a mí que sea el Padre, que tenga otro cuerpo diferente al mío. No, este cuerpo es del Padre. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Yo soy. ¿Cómo quieres que te presente al Padre? No se puede. No se puede, no puedo porque yo soy. Jesús le dijo,
Tanto tiempo, fíjense bien, tanto tiempo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Y no me has conocido, Felipe? Qué interesante. Qué interesante cómo nosotros muchas veces podemos caer en ciertas preguntas. Actualmente, porque podríamos caer en ciertas preguntas que no vienen al caso porque muchas veces no estudiamos la palabra de Dios. Pero si empezamos a leer la palabra de Dios, discernimiento, paso por paso, tratando de analizar todo, aunque mira, en la Biblia hay muchas respuestas de muchas preguntas que nos hacemos, pero no están juntas toda la pregunta y respuestas en el mismo libro. Como estamos viendo Génesis, estamos viendo San Juan, estamos viendo Primera de San Juan, en donde se conectan y se está dando confirmación. Amén. Y esto nos lleva a nosotros a seguir investigando. A investigar, porque de nada serviría si tenemos la pregunta y respuesta en ese mismo versículo o capítulo. Se nos iba a ser muy fácil. Sin embargo, esto es lo que le pone lo interesante a la palabra de Dios, que te metes a esa pregunta y empiezas a buscar, investigar y te lleva de un lado para otro hasta llegar a la respuesta. Pero es cuando Dios nos empieza a guiar, cuando queremos saber algo. Dios, Él nos da esa revelación y facilidad de palabra, porque de lo contrario, nosotros nos podríamos enredar. Pero Él nos lleva de escritura a escritura para ir entendiéndola poco a poco. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué horas son? Ya voy a terminar con este versículo, ya termino. Ok. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 14, 8, 9 y 10, 30. 14, 10, 30. ¿Qué dice ahí? El 10, 30. A ver. Yo y el Padre uno somos. ¿No hay más? Sí, no hay más, digo. Acabamos de ver que Jesucristo le dice a Felipe, yo soy el Padre. Y esta palabra y este versículo, San Juan 10, 30, yo y el Padre uno somos. El Padre y el Hijo. Acabó. Se acabó con eso. Ahí está. No hay más. Yo y el Padre somos uno, Felipe. Yo y el Padre somos uno, Felipe. ¿A quién quieres que te presente? No hay más, yo soy. Hay suficientes evidencias, pruebas, citas bíblicas en donde nos confirman que hay uno solo. Amén. Gracias, Señor. Uno solo, manifestado en diferentes maneras. Así es que, amados hermanos, voy a dejar este lugar. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. No sé qué quieran decir. Está abierto el debate. Porque yo termino. No sé si entendieron o entendimos que los tres son una persona. No sé si les quedó bien claro al decirles que en el principio estaba Dios, el Hijo y el Espíritu Santo formando al hombre. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba Dios ahí?
Estaba Dios como Padre, estaba el Hijo estaba Dios como Hijo y estaba Dios como Espíritu Santo. Los tres, un dilema. Sí, hermana. Pero los tres son uno, como vimos en Primera de San Juan, capítulo 1, capítulo 5, 7. En el principio, ¿cómo dice? El verbo, no. ¿Era Juan qué? Primera de San Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahí no dice Jesucristo, dice el Verbo. Y el Verbo en San Juan, el Verbo era Dios y era con Dios. Y el Verbo fue el que se manifestó en carne, que viene siendo Jesucristo. Qué interesante. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor los bendiga, amada familia, en Cristo. Gracias. Gracias a Dios por esta palabra, por este estudio. Gracias al Dios Todopoderoso, que nos siga bendiciendo con palabra y sabiduría, porque es necesario continuar, porque